¿Alguna vez has estado parada en una sala de tribunal, viendo a las personas que se suponía debían amarte incondicionalmente, intentar convencer a todos de que tú eras el problema? ¿Que tú estabas mintiendo, manipulando, buscando atención? Yo sí lo he vivido. Y déjame decirte, no hay nada comparable al peso devastador de estar sentada a solo unos metros de tus propios padres mientras te pintan como un monstruo, y ellos se hacen las víctimas. Pero lo que pasó después, lo que el juez les preguntó en esa sala silenciosa y tensa, cambió todo, los expuso de formas que yo nunca hubiera imaginado posible. Esta es mi historia, y la comparto porque sé que en algún lugar hay alguien que necesita escuchar que no está solo, que la verdad sí importa, y que a veces la justicia realmente prevalece incluso cuando parece imposible. Recuerdo cada detalle de ese día con una claridad que me asusta. La sala del tribunal olía a madera antigua y ansiedad mezcladas en el aire pesado. Las luces fluorescentes zumbaban sobre nuestras cabezas, proyectando ese brillo frío y estéril sobre todo. Me senté en la mesa con mi abogada. Mis manos temblaban tan violentamente que tuve que entrelazarlas en mi regazo solo para mantenerlas quietas. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos, ahogando casi todo lo demás. Al otro lado del pasillo, mis padres estaban sentados con su abogado, vestidos impecablemente como siempre. Mi madre llevaba un vestido azul marino con perlas, luciendo como la madre respetable y preocupada perfecta. Mi padre tenía puesto su mejor traje, el que usaba cada domingo en la iglesia, el que lo hacía parecer un pilar de la comunidad. Se veían perfectos, siempre se veían perfectos. Ese era el problema. Nadie sospechaba lo que pasaba detrás de nuestra puerta principal, porque eran tan buenos fingiendo, tan hábiles usando máscaras que nunca se caían en público. La galería estaba repleta de gente. Trabajadores sociales, defensores designados por el tribunal, algunos reporteros que habían captado el caso, e incluso algunas personas de nuestro antiguo vecindario que probablemente vinieron más por curiosidad morbosa que por otra cosa. Sentía sus ojos sobre mí, juzgando, preguntándose, tratando de descifrar si estaba diciendo la verdad o si era solo una adolescente problemática causando problemas sin razón. Eso era lo que el abogado de mis padres había intentado establecer desde el principio, que yo era inestable, rebelde, una mentirosa que fabricaba historias para llamar la atención. Había escuchado esas palabras tantas veces para ese momento, que a veces, en mis momentos más oscuros, casi comenzaba a creérmelas yo misma. Casi. Pero yo conocía la verdad. La viví cada día durante 16 años antes de finalmente encontrar el valor para hablar. Los moretones que se escondían cuidadosamente bajo mangas largas y cuellos altos. La guerra psicológica que no dejaba marcas visibles pero tallaba heridas profundas en mi sentido del yo. El aislamiento, la manipulación, el miedo constante que impregnaba cada momento de mi existencia en esa casa. Yo sabía lo que realmente pasó, y ahora solo tenía que hacer que todos los demás también me creyeran. El peso de esa responsabilidad se sentía aplastante, como si estuviera cargando el mundo entero sobre mis hombros, y una palabra equivocada, un momento de duda, podría hacer que todo se viniera abajo. Mi abogada, la señora Rodríguez, era increíble. Me creyó desde la primera reunión cuando apenas podía sacar las palabras entre mis lágrimas. Me dijo que había manejado casos como el mío antes y que reconoció las señales inmediatamente. La forma en que me encogía ante movimientos repentinos, la manera en que elegía mis palabras tan cuidadosamente, siempre cuestionándome a mí misma, la forma en que me disculpaba por cosas que no eran mi culpa. Estos eran patrones que había visto en innumerables víctimas de abuso, y sabía cómo ayudarme a contar mi historia de una manera que la gente finalmente escucharía. Pero incluso con su apoyo, incluso con toda la evidencia que habíamos reunido, estaba aterrorizada, porque sabía lo convincentes que podían ser mis padres. Los había visto encantar a maestros, vecinos, familiares, miembros de la iglesia, a todos y cada uno durante toda mi vida. Eran maestros del engaño, y yo era solo una niña asustada tratando de luchar contra personas que habían pasado años destruyéndome. Las audiencias preliminares habían sido brutales. El abogado de mis padres, un hombre de cabello plateado llamado señor Hutchinson, que parecía el abuelo amable de alguien, había destrozado mi credibilidad con precisión quirúrgica. Sacó a relucir cada vez que me había metido en problemas en la escuela, cada discusión que había tenido con mis padres,
cada calificación menos que perfecta, o momento de rebeldía adolescente, e intentó pintar el cuadro de una niña problemática y deshonesta en quien no se podía confiar. Me hizo preguntas invasivas sobre mi salud mental, mis relaciones, mis publicaciones en redes sociales, cualquier cosa que pudiera torcer para hacerme ver inestable o vengativa. Lloré en el estrado más de una vez, lo cual él luego usó en mi contra, sugiriendo que estaba siendo manipuladora y actuando. Se sentía como ser violada otra vez, excepto que esta vez estaba pasando frente a docenas de extraños que estaban mirando y juzgando. Pero la señora Rodríguez era estratégica. Construyó su caso cuidadosamente pieza por pieza, sabiendo que necesitábamos más que solo mi palabra contra la de ellos. Trajo registros médicos mostrando lesiones que mis padres habían explicado como accidentes. Encontró a mis antiguos maestros y consejeros, que testificaron que habían notado cambios en mi comportamiento, señales de angustia que no habían entendido completamente en ese momento. Presentó entradas de diario que había escrito, súplicas desesperadas de ayuda que había tenido demasiado miedo de mostrar a alguien mientras todavía vivía bajo el techo de mis padres. Trajo testigos expertos que explicaron la psicología del abuso, cómo las víctimas a menudo no reportan inmediatamente, cómo ponen excusas por sus abusadores, cómo se culpan a sí mismas. Estaba construyendo un caso que era sobre más que solo mi testimonio. Estaba creando una imagen comprensiva que era más difícil de descartar. Aún así, podía ver la duda en los rostros de algunas personas. Mis padres habían cultivado una reputación tan positiva en nuestra comunidad. Mi padre era diácono en nuestra iglesia. Mi madre era voluntaria en el banco de alimentos local. Asistían a cada reunión de padres y maestros, organizaban parrilladas en el vecindario, siempre sonreían y saludaban cuando pasaban a la gente en la calle. ¿Cómo podían ciudadanos tan ejemplares posiblemente ser los monstruos que yo estaba describiendo? Esa disonancia cognitiva estaba escrita en los rostros de algunas de las personas en esa sala, y me revolvía el estómago, porque eso era exactamente con lo que mis padres contaban. Sabían que si mantenían su fachada perfecta, era menos probable que la gente creyera que algo oscuro acechaba bajo la superficie. Y durante 16 años, su estrategia había funcionado perfectamente. Nunca olvidaré la sensación de estar sentada en esa sala del tribunal, esperando que comenzara el juicio, sabiendo que esto era todo. Esta era mi única oportunidad de ser escuchada, de ser creída, de finalmente escapar de la pesadilla que había sido toda mi infancia. Si fallaba, si el juez no veía a través de sus mentiras, no sabía qué me pasaría. ¿Me enviarían de vuelta con ellos? ¿Sería etiquetada como mentirosa y eso me seguiría por el resto de mi vida? ¿Alguien me creería alguna vez otra vez? Las apuestas no podían ser más altas, y la presión era casi insoportable. Sentía que no podía respirar, como si las paredes se estuvieran cerrando, como si pudiera hacerme pedazos en 1.000.000 de fragmentos justo ahí frente a todos. La señora Rodríguez debió sentir mi pánico porque se acercó y tocó suavemente mi mano. «Puedes hacer esto», susurró. «Solo di la verdad. Eso es todo lo que tienes que hacer. Di tu verdad, y yo me encargaré del resto». Asentí, tratando de extraer fuerza de su confianza, aunque me sentía todo menos fuerte. Miré a mis padres otra vez, y mi madre me estaba mirando con esa mirada que conocía tan bien. Era la mirada que decía que estaba cometiendo un terrible error, que pagaría por esto, que estaba traicionando a la familia y habría consecuencias. Incluso al otro lado de la sala del tribunal, incluso rodeada de toda esta gente y la protección de la ley, esa mirada todavía me helaba la sangre. Así de profundamente había sido incrustado su control en mí. Incluso cuando estaba luchando, parte de mí todavía estaba aterrorizada de ellos. El juez entró, y todos nos pusimos de pie. La jueza Patricia Morrison era conocida por ser justa pero dura. Había estado en el banquillo por más de 20 años, y tenía reputación de ver a través de las tonterías. Recé para que viera a través del acto de mis padres. Tendría que hacerlo, ¿no? Seguramente alguien con su experiencia podría reconocer la verdad cuando la estaba mirando directamente a la cara. Pero había sido decepcionada tantas veces antes, por personas que debieron ayudar pero no lo hicieron, por personas que vieron las señales de advertencia, pero miraron hacia otro lado, por personas que creyeron las mentiras encantadoras de mis padres en lugar de mi verdad desesperada. ¿Por qué esta vez sería diferente? Traté de apartar esos pensamientos y enfocarme en lo que la señora Rodríguez me había dicho. Di la verdad.
Solo di la verdad y confía en que sería suficiente. Los procedimientos comenzaron, y fue como ser arrastrada a un torbellino. Declaraciones iniciales, testimonios de testigos, interrogatorios cruzados, objeciones, jerga legal que no entendía completamente. Me senté allí tratando de seguir el hilo, tratando de mantenerme presente, pero parte de mí seguía disociándose, un mecanismo de defensa que había desarrollado años atrás, cuando las cosas se ponían demasiado intensas en casa. Me desconectaba mentalmente. Iba a algún otro lugar en mi mente donde estaba a salvo, y nada podía lastimarme. Pero no podía permitirme hacer eso ahora. Necesitaba estar aquí, completamente presente, lista para contar mi historia cuando llegara el momento. Así que clavé mis uñas en mis palmas, usé el dolor físico para anclarme al momento, y me obligué a mantenerme enfocada. Cuando finalmente fue mi turno de testificar, pensé que podría vomitar. Caminar al estrado de testigos se sentía como caminar a mi propia ejecución. Cada paso era pesado, reacio, aterrador. Presté juramento, mi voz apenas por encima de un susurro mientras prometía decir la verdad, toda la verdad, y nada más que la verdad, como si fuera a hacer otra cosa. La verdad era todo lo que tenía. Era la única arma que había tenido contra ellos, y finalmente me estaban dando la oportunidad de usarla. La señora Rodríguez comenzó con preguntas fáciles, estableciendo los conceptos básicos, ayudándome a encontrar mi voz y acomodarme al ritmo del testimonio. ¿Dónde vivía? ¿Quiénes eran mis padres? ¿Cuánto tiempo había estado ocurriendo el abuso? Hechos básicos que podía manejar sin desmoronarme, pero sabía que venían las preguntas difíciles, y me preparé para ellas. ¿Puedes describir para el tribunal cómo era la vida en tu casa?, preguntó la señora Rodríguez gentilmente. Y fue entonces cuando realmente tuve que cavar profundo y encontrar el valor para decir en voz alta, frente a todos estos extraños, las cosas que había mantenido ocultas durante tanto tiempo. Tomé un respiro tembloroso y comencé. Les conté sobre la primera vez que recuerdo haber sido golpeada, cómo tenía quizás 5 o 6 años y había derramado jugo en la alfombra, cómo la mano de mi padre salió de la nada y me tiró al suelo, cómo mi madre se quedó allí mirando, sin intervenir, sin protegerme, solo mirando con esta expresión fría y distante. Les dije cómo eso se convirtió en un patrón, cómo cualquier pequeño error o desobediencia percibida era recibida con violencia. A veces era mi padre, a veces mi madre, a veces ambos trabajando en equipo para destruirme física y emocionalmente. Describí el abuso psicológico también, que en muchas formas era incluso peor que la violencia física. La crítica constante, la forma en que nada de lo que hacía era suficientemente bueno, los insultos, que me dijeran que era estúpida, inútil, una carga, un error, el gaslighting, que me dijeran que cosas que sabía que habían pasado en realidad no sucedieron, que estaba recordando mal, que estaba loca, el aislamiento, cómo limitaban mi contacto con amigos y familia extendida, cómo monitoreaban mi teléfono y computadora, cómo se aseguraban de que siempre estuviera bajo su control, sin nadie a quien acudir por ayuda. Expliqué cómo cambiaban sin problemas entre ser crueles a puertas cerradas y actuar como los padres perfectos en público, y cómo eso me hacía sentir que estaba perdiendo la cabeza porque el contraste era tan extremo. Mientras hablaba, observaba a mis padres. El rostro de mi madre era una máscara de tristeza compuesta, como si fuera la víctima de un malentendido desgarrador. Se secaba los ojos con un pañuelo ocasionalmente, interpretando el papel de la madre devastada siendo falsamente acusada por su hija problemática. Mi padre lucía severo y decepcionado, sacudiendo la cabeza ligeramente ante mi testimonio como si no pudiera creer que dijera mentiras tan terribles sobre ellos. Estaban actuando, como siempre lo hacían, y podía ver a algunas personas en la sala cayendo en ello. Eso me hizo querer gritar, de alguna manera hacerles entender que esto era exactamente lo que hacían mis padres. Así era como operaban. Por favor, no caigan en ello como todos los demás lo habían hecho. Pero todo lo que podía hacer era seguir contando mi historia y esperar que fuera suficiente. El contrainterrogatorio del señor Hutchinson fue tan brutal como había esperado. Buscó agujeros en mi línea de tiempo, señaló inconsistencias en detalles que había equivocado porque el trauma no crea memorias perfectas. Sacó a relucir cada vez que había mentido a mis padres sobre cosas pequeñas, usándolo para sugerir que estaba mintiendo sobre todo. Preguntó por qué no había reportado el abuso antes. ¿Por qué no había dicho a maestros o consejeros o llamado a la policía yo misma?
Estas eran preguntas que me había hecho 1000 veces, y las respuestas eran complicadas. Miedo, vergüenza, no saber en quién confiar, que me dijeran que nadie me creería, estar convencida de que de alguna manera lo merecía, estar tan completamente destruida que no pensaba que tenía otras opciones. Pero tratar de explicar ese matiz mientras era agresivamente interrogada por un abogado hostil en una sala llena de gente era casi imposible. Me quebré llorando más de una vez durante su contrainterrogatorio. Hacía una pregunta particularmente dolorosa o acusatoria, y perdía mi compostura completamente, sollozando tan fuerte que no podía hablar. Cada vez me odiaba a mí misma por ello porque sabía que lo iba a usar en mi contra, pintarme como inestable y emocional y poco confiable, pero no podía evitarlo. No podía. Esta era mi vida de la que estábamos hablando, mi trauma, mi dolor, y tenerlo diseccionado y cuestionado y descartado estaba retraumatizándome de formas para las que no me había preparado completamente, a pesar de las advertencias de la señora Rodríguez. La jueza pidió recesos varias veces para dejarme componerme, y aprecié esa pequeña misericordia, pero no hizo el proceso menos agonizante. ¿Alguna vez has tenido que defender tu propio abuso ante personas que no querían creerte? ¿Alguna vez has tenido que probar que los peores momentos de tu vida realmente sucedieron mientras las personas que los causaron estaban sentadas allí viéndose inocentes y heridas? Si lo has hecho, entonces sabes exactamente cómo me sentí en ese momento. Si no lo has hecho, espero que nunca tengas que experimentarlo, porque es un tipo especial de infierno que no le desearía a nadie. ¿Te ha pasado algo similar? Cuéntamelo en los comentarios. Me encantaría escuchar tus historias y saber que no estoy sola en esta experiencia. El juicio continuó durante días. Más testigos, más evidencia, más testimonios de expertos y personas que habían conocido a nuestra familia. Mis padres también subieron al estrado, por supuesto, y verlos actuar era enfermizo. Lloraron, expresaron confusión y desolación por mis acusaciones, se pintaron como padres amorosos que habían hecho su mejor esfuerzo con una niña difícil y problemática. Mi madre habló sobre cuánto me amaba, cómo había sacrificado todo por mí, cómo no podía entender de dónde venían estas mentiras terribles. Mi padre habló sobre trabajar duro para proveer para nuestra familia, sobre tratar de inculcar buenos valores en mí, sobre estar devastado de que le pagara su amor y dedicación con falsedades tan viciosas. Eran tan convincentes, tan creíbles, que podía ver la simpatía en los ojos de la gente mientras escuchaban. Y eso me aterrorizaba. Pero la señora Rodríguez estaba lista para ellos. Había hecho su tarea, y sistemáticamente desmanteló su testimonio pieza por pieza. Sacó inconsistencias en sus historias, momentos donde sus relatos no coincidían con la evidencia. Los interrogó sobre incidentes específicos que había descrito, viéndolos retorcerse mientras trataban de explicarlos. Presentó documentación que contradecía sus afirmaciones sobre ser padres amorosos y atentos. Registros médicos, reportes escolares, declaraciones de personas que habían presenciado comportamiento preocupante. No los dejó esconderse detrás de sus máscaras, y lentamente empezaron a aparecer grietas en su fachada perfecta. Uno de los momentos más poderosos vino cuando la señora Rodríguez llamó a una antigua vecina a testificar. Esta mujer, la señora Chen, había vivido al lado de nosotros durante 3 años antes de mudarse. Testificó que había escuchado gritos y llanto de nuestra casa en múltiples ocasiones. Me había visto con moretones que mis padres explicaban como lesiones deportivas o torpeza, pero siempre había tenido una sensación persistente de que algo no estaba bien. Admitió, con culpa obvia y lágrimas en los ojos, que había pensado en llamar a servicios de protección infantil, pero se había convencido de no hacerlo porque mis padres parecían tan agradables y no quería causar problemas por lo que podría no ser nada. Su testimonio fue desgarrador, pero también validante, porque mostraba que el abuso había sido real, había sido continuo, y había sido presenciado incluso si nadie había intervenido en ese momento. Hubo otros testigos también, que proporcionaron relatos similares. Una antigua maestra que recordaba que llegué a la escuela con moretones en forma de huellas de dedos en mi brazo, y aceptó mi explicación sobre jugar rudamente con amigos, pero siempre se preguntó si había más en la historia. Una amiga de la familia que había notado cómo parecía ansiosa y retraída alrededor de mis padres, pero había asumido que era solo mal humor típico de adolescente. Un pediatra que había documentado lesiones a lo largo de los años, que parecían ocurrir con frecuencia sospechosa pero nunca cruzó el umbral de reporte obligatorio,
porque mis padres siempre tenían explicaciones plausibles y yo nunca los contradecía. Todas estas personas que habían visto fragmentos de la verdad, pero no habían unido las piezas hasta ahora. Era frustrante que nadie me hubiera ayudado antes, pero también era validación de que no estaba inventando esto, de que había habido señales todo el tiempo. Los testigos expertos fueron cruciales también. Un psicólogo infantil testificó sobre los efectos a largo plazo del abuso y cómo mis síntomas y comportamientos eran completamente consistentes con alguien que había experimentado trauma crónico. Un especialista forense habló sobre el patrón de lesiones documentadas en mis registros médicos y cómo sugerían daño intencional en lugar de accidentes. Un trabajador social explicó cómo los abusadores a menudo se presentan como encantadores y respetables en público, mientras son violentos y controladores en privado, y cómo esto hace mucho más difícil que las víctimas sean creídas. Cada experto ayudó a construir un marco para entender mi experiencia que iba más allá de solo mi palabra contra la palabra de mis padres. A medida que el juicio progresaba, comencé a ver cambios sutiles en la sala del tribunal. Personas que habían lucido escépticas al principio, ahora escuchaban más atentamente, sus expresiones más pensativas. La jueza, que había mantenido una actitud neutral durante todo el proceso, parecía estar prestando particular atención a ciertos testimonios y piezas de evidencia. Mis padres, a pesar de sus mejores esfuerzos, empezaban a lucir menos confiados y más a la defensiva. Las objeciones del señor Hutchinson se estaban volviendo más frecuentes y más desesperadas, como si pudiera sentir que su caso se estaba escurriendo. Quería sentir esperanza, pero todavía estaba demasiado asustada para permitirme creer que las cosas realmente podían salir a mi favor por una vez. Entonces llegó el momento que lo cambió todo. Estábamos acercándonos al final del juicio. Los alegatos finales se aproximaban, y todos en la sala podían sentir la tensión aumentando hacia una resolución. La jueza había estado revisando algunos documentos, tomando notas, haciendo preguntas aclaratorias a varios testigos. Mis padres estaban sentados allí todavía tratando de mantener su acto de víctima inocente, aunque se estaba volviendo más difícil para ellos a medida que la evidencia se acumulaba. Y entonces la jueza Morrison hizo algo inesperado. Bajó su pluma, miró directamente a mis padres y les hizo una pregunta que nadie había anticipado. Su voz era calmada pero firme, cortando el ruido de la sala como un cuchillo. «Señor y señora Carter», dijo, y la sala cayó en silencio completo. «He estado escuchando testimonios durante varios días y he revisado toda la evidencia presentada por ambos lados. Tengo una pregunta para ustedes, y quiero que piensen muy cuidadosamente antes de responder». Hizo una pausa, dejando que el peso del momento se asentara sobre todos. Mi corazón latía tan rápido que pensé que podría salirse de mi pecho. ¿Qué iba a preguntar? Si todo lo que su hija ha dicho es mentira, si fabricó todas estas acusaciones de la nada, entonces, ¿pueden explicarme por qué haría eso? ¿Qué posiblemente motivaría a una niña a inventar historias tan elaboradas, detalladas y consistentes sobre abusos y nunca sucedieron? ¿Qué ganaría ella al someterse a esta prueba, este escrutinio público, este trauma de testificar contra sus propios padres? La pregunta quedó suspendida en el aire como una bomba esperando explotar. Era tan simple, tan directa, pero tan devastadoramente efectiva, porque la verdad era que no había buena respuesta a esa pregunta. Si yo estaba mintiendo, ¿por qué mentiría? ¿Cuál sería mi motivación? No había pedido dinero, no había intentado obtener atención o fama, no había tratado de castigarlos por decisiones parentales normales con las que no estaba de acuerdo. Simplemente había reportado abuso, porque el abuso había ocurrido. Pero mis padres, ellos nunca habían abordado realmente la ilógica fundamental de su defensa. Se habían enfocado en atacar mi credibilidad, pintarme como problemática y poco confiable, pero nunca habían explicado por qué una persona problemática y poco confiable específicamente inventaría esta narrativa particular. Vi cómo mis padres intercambiaban miradas, claramente desconcertados por la pregunta. Mi padre comenzó a hablar, su voz tomando ese tono condescendiente que usaba cuando quería sonar razonable y autoritario. «Su señoría, los adolescentes pueden ser muy complicados. A veces atacan, crean drama, buscan atención de maneras poco saludables. Nuestra hija siempre ha sido un poco difícil, y pensamos que puede estar enojada por disciplina y reglas normales que implementamos para su propio bien. Quizás está exagerando o malinterpretando cosas que sucedieron, o tal vez ha sido influenciada por fuentes externas que le han puesto ideas en la cabeza sobre
Eso no es lo que pregunté, interrumpió la jueza Morrison, su voz cortante. No pedí especulación sobre psicología adolescente o referencias vagas a que ella es difícil. Pregunté por una motivación específica. ¿Qué gana su hija de estas acusaciones? ¿Cuál es su objetivo final? ¿Está tratando de obtener dinero de ustedes? ¿Está tratando de irse a vivir con alguien más? ¿Está enojada por un incidente o castigo específico por el que ahora está tomando represalias? Denme algo concreto. No generalizaciones sobre adolescentes difíciles. El silencio que siguió era ensordecedor. Mi madre se movió incómodamente en su asiento, su máscara compuesta comenzando a agrietarse. La mandíbula de mi padre se tensó, una señal que reconocía de años viviendo con él. Estaba enojado, frustrado de estar siendo empujado a una esquina, de que sus tácticas usuales de deflexión y manipulación no estaban funcionando. El señor Hutchinson parecía que quería objetar, pero sabía que no podía, porque la jueza estaba dentro de sus derechos de pedir aclaración sobre su defensa. Y mis padres, por quizás la primera vez en sus vidas, no tenían buena respuesta. Porque no había explicación lógica de por qué me sometería a todo esto si no fuera verdad. Mi madre finalmente habló, su voz más pequeña de lo que la había escuchado jamás. No sabemos por qué está haciendo esto. Quizás está confundida, o tal vez alguien la ha convencido de que la crianza normal es abuso. Amamos a nuestra hija. Siempre la hemos amado. Esto nos está rompiendo el corazón. Comenzó a llorar. Lágrimas reales esta vez, creo. Pero no podía decir si eran lágrimas de tristeza o lágrimas de frustración por estar acorralada. De cualquier manera, su no respuesta era condenatoria. Después de días de testimonio, después de toda la evidencia y testigos y opiniones expertas, todavía no podían proporcionar una razón plausible de por qué yo fabricaría todo. La jueza Morrison asintió lentamente, como si hubiera esperado exactamente esa respuesta. «Déjenme compartir algo con ustedes, y con todos en esta sala», dijo, su voz tomando un peso que hizo que todos se inclinaran hacia adelante para escuchar. «En mis 23 años en el banquillo, he presidido incontables casos de tribunal familiar. He visto acusaciones falsas, ciertamente. He visto divorcios amargos donde los niños son utilizados como armas contra uno de los padres. He visto adolescentes que exageran o mal caracterizan disciplina normal porque están enojados por reglas razonables. Pero también he visto abuso real, abuso sistemático, cuidadosamente escondido detrás de puertas cerradas por personas que se presentan como ciudadanos ejemplares en público. Y he aprendido a reconocer los patrones». Miró sus notas, luego de vuelta a mis padres. La evidencia en este caso muestra un patrón. Registros médicos documentando lesiones durante muchos años. Testimonio de múltiples testigos que notaron señales preocupantes, pero no intervinieron. Análisis experto consistente con abuso crónico. Una víctima cuyo testimonio ha permanecido consistente y detallado a pesar del contrainterrogatorio agresivo. Y lo más revelador, padres que no pueden proporcionar una explicación lógica de por qué su hija se sometería a este proceso si sus acusaciones fueran falsas. Cuando peso toda esta evidencia, cuando aplico mis años de experiencia y juicio a este caso, encuentro que el testimonio de la menor es creíble y convincente. No podía respirar. ¿Esto estaba realmente pasando? ¿La jueza realmente estaba diciendo que me creía? Después de todo el miedo, toda la duda, todas las veces que me habían dicho que estaba mintiendo, o loca, o buscando atención, ¿alguien en autoridad finalmente estaba validando mi verdad? Las lágrimas corrían por mi rostro, pero por primera vez en toda esta prueba, eran lágrimas de alivio en lugar de dolor. La señora Rodríguez apretó mi mano bajo la mesa, y podía ver que también estaba emocionada. Habíamos trabajado tan duro para este momento, y finalmente estaba aquí. Pero la jueza Morrison no había terminado. Volvió su atención a mis padres, y su expresión era de disgusto apenas contenido. Lo que me perturba más sobre este caso no es solo el abuso en sí, aunque eso es ciertamente perturbador suficiente. Lo que me preocupa es la actuación que he presenciado en esta sala. La imagen cuidadosamente construida de padres preocupados y amorosos que han presentado. Las lágrimas, las expresiones de dolor y traición, los intentos de pintar a su hija como problemática y poco confiable. Porque he visto esto antes. He visto abusadores que son tan hábiles en manipulación que casi se convencen de su propia inocencia, que han contado mentiras durante tanto tiempo que comienzan a creerlas, que están más preocupados con mantener su imagen pública
que con reconocer el daño que han causado a su propio hijo. Mi padre empezó a protestar, medio levantándose de su asiento. «Su señoría, esto es…», pero ella lo silenció con una mirada que podría haber congelado fuego. «Tendrá su oportunidad de hablar durante la sentencia», dijo fríamente. «Ahora mismo. Estoy entregando mis conclusiones. Siéntese». Se sentó, viéndose más pequeño de lo que lo había visto jamás. La máscara se había ido ahora, y lo que quedaba era solo un hombre que había sido atrapado, expuesto y responsabilizado por primera vez en su vida. Mi madre lloraba abiertamente, su maquillaje perfecto corriendo por su rostro, toda pretensión de compostura abandonada. La jueza Morrison continuó. «Estoy fallando a favor de la peticionaria en todos los cargos. La evidencia apoya hallazgos de abuso físico, abuso emocional y negligencia. Estoy terminando los derechos parentales efectivos inmediatamente y otorgando custodia completa al estado pendiente de colocación en cuidado de crianza apropiado o con familiares adecuados si alguno puede ser identificado. También estoy refiriendo este caso a la oficina del fiscal del distrito para procesamiento criminal, ya que el abuso documentado aquí alcanza el nivel de conducta criminal que amerita cargos. Este tribunal está levantado». Golpeó su mazo, y el crujido agudo de madera sobre madera pareció hacer eco a través de todo mi cuerpo. Había terminado. Había ganado. La verdad había ganado. La justicia realmente había prevalecido. La gente se movía a mi alrededor, hablando, recogiendo papeles, pero me sentí congelada en mi lugar, incapaz de procesar completamente lo que acababa de pasar. La señora Rodríguez me estaba abrazando, diciendo algo sobre lo orgullosa que estaba de mí, lo valiente que había sido, que este era el resultado que habíamos esperado. Trabajadores sociales se acercaban para hablar sobre los siguientes pasos, sobre dónde me quedaría, sobre consejería y servicios de apoyo. Los reporteros estaban tratando de obtener comentarios, sus cámaras y micrófonos de repente por todas partes. Y al otro lado de la sala del tribunal, mis padres estaban siendo escoltados por alguaciles, mi madre todavía llorando, el rostro de mi padre retorcido de rabia mientras me disparaba una última mirada llena de odio por encima de su hombro. Esa mirada solía aterrorizarme, solía hacerme querer encogerme y desaparecer, disculparme y rogar perdón incluso cuando no había hecho nada malo. Pero ahora, en este momento, con el fallo de la jueza todavía resonando en mis oídos, esa mirada no tenía poder sobre mí ya. Los había enfrentado en el tribunal, había dicho mi verdad, y me habían creído. Había ganado. Ya no podían lastimarme. La realización de eso me golpeó como una ola gigante, y comencé a sollozar, enormes sollozos que venían de algún lugar profundo en mi alma. Todo el miedo, todo el dolor, todos los años de sufrimiento estaban saliendo de mí, y por primera vez estaban mezclados con algo más: alivio, esperanza, la posibilidad de un futuro que no involucrara abuso constante y terror. Las secuelas del juicio fueron caóticas. La historia salió en las noticias locales, luego en noticias regionales, luego incluso fue recogida por algunos medios nacionales. Padres abusivos expuestos, después de pregunta punzante del juez, decía un titular. Adolescente gana batalla de custodia contra padres acusados de años de abuso, decía otro. De repente, todos querían conocer mi historia, entrevistarme, hacerme el rostro de la conciencia sobre el abuso infantil. Era abrumador e invasivo a su manera, pero también era validante, porque ahora el mundo sabía. Ahora la fachada perfecta de mis padres había sido destrozada para que todos la vieran. Ahora otras personas que podrían estar sufriendo en silencio podrían ver mi historia y encontrar el valor para hablar ellos mismos. La señora Rodríguez me ayudó a navegar la atención de los medios, estableciendo límites sobre lo que discutiría y no discutiría públicamente. Hicimos algunas entrevistas cuidadosamente seleccionadas, donde hablé sobre la importancia de creer a los niños cuando reportan abuso, sobre las señales de advertencia que las personas deberían buscar, sobre los recursos disponibles para quienes necesitan ayuda. Traté de convertir mi dolor en algo con propósito, algo que pudiera ayudar a otros. Era parte de mi proceso de sanación, retomar el control de mi propia narrativa y usarla para hacer una diferencia. El juicio criminal vino varios meses después. Mis padres fueron acusados de múltiples cargos de abuso infantil, asalto y puesta en peligro. El juicio fue más corto que la audiencia de custodia, porque mucha de la evidencia ya había sido establecida.
Ambos fueron condenados y sentenciados a tiempo en prisión. Mi padre recibió una sentencia más larga porque el abuso físico había venido principalmente de él. Verlos ser llevados con esposas debería haber sentido triunfante, pero mayormente solo se sintió triste. Triste de que hubiera llegado a esto. Triste de que hubieran elegido crueldad sobre amor. Triste por los padres que deseé haber podido tener en lugar de los que realmente tuve. Vivir en cuidado de crianza fue un ajuste. Fui colocada con una pareja amable, llamada los Johnson, que se especializaban en recibir adolescentes mayores de situaciones difíciles. Fueron pacientes conmigo, mientras luchaba con respuestas traumáticas, problemas de confianza y las emociones complejas que venían con todo lo que había pasado. Por primera vez en mi vida, experimenté cómo era vivir en un hogar sin miedo, donde podía cometer errores sin ser castigada violentamente, donde se me permitía tener privacidad, amigos, opiniones propias, donde la gente me hablaba con respeto y amabilidad en lugar de desprecio y crueldad. Era extraño al principio, casi incómodo porque era tan desconocido, pero gradualmente comencé a sanar. La terapia se convirtió en una parte crucial de mi recuperación. Trabajé con una consejera que se especializaba en trauma de abuso infantil, y lentamente, dolorosamente, comencé a procesar todo lo que había pasado. Hablamos sobre el abuso, sí, pero también sobre la culpa que sentía por haber hecho encarcelar a mis padres, sobre el duelo por nunca haber tenido la familia que merecía, sobre el miedo de que de alguna manera estaba dañada o rota sin reparación. Mi terapeuta me ayudó a entender que nada de lo que pasó fue mi culpa, que los niños nunca son responsables de la elección de sus padres de abusar de ellos, que la sanación era posible incluso cuando parecía imposible. La escuela se volvió más fácil también, sin el estrés constante y el miedo de volver a casa a un ambiente abusivo. Realmente podía enfocarme en aprender. Mis calificaciones mejoraron dramáticamente. Me uní a clubes e hice amigos, e hice todas las cosas normales de adolescente que nunca me habían permitido hacer antes. Incluso comencé a pensar en la universidad, sobre un futuro que se extendía más allá de solo sobrevivir cada día. Se sentía revolucionario, esta idea de que podía tener metas y sueños y planes, que mi vida podía ser sobre más que solo soportar dolor y esconder cicatrices. ¿Has experimentado alguna vez un momento donde toda tu vida cambió de dirección? ¿Donde pasaste de sentirte sin esperanza a ver posibilidades? Eso es lo que este viaje ha sido para mí. Si has pasado por algo similar, o si actualmente estás en una situación donde necesitas ayuda, por favor sabe que hablar vale la pena. Es aterrador, absolutamente, pero vale la pena. Y hay personas que te creerán y te ayudarán. No estás solo. Comparte tus pensamientos o experiencias en los comentarios. Apoyémonos unos a otros. Mirando hacia atrás ahora, varios años después de ese día crucial en el tribunal, puedo ver cuán lejos he llegado. Estoy en la universidad ahora, estudiando trabajo social porque quiero ayudar a otros niños que están pasando por lo que yo pasé. Quiero ser la persona que note las señales, que haga las preguntas difíciles, que crea a los niños cuando dicen que algo está mal. Quiero romper los ciclos de abuso y ayudar a las familias a sanar, o cuando la sanación no es posible, ayudar a los niños a escapar a la seguridad como yo lo hice. Mi pasado no me define, pero me ha moldeado en alguien que entiende el dolor y la resiliencia de formas que me harán mejor ayudando a otros. Todavía tengo días difíciles. El trauma no simplemente desaparece porque se hizo justicia o pasó el tiempo. Tengo pesadillas a veces, flashbacks a malos momentos de mi infancia. Lucho con problemas de confianza y abandono en las relaciones. A veces me sorprendo cayendo en viejos patrones de complacer a la gente o minimizar mis propias necesidades, porque eso era lo que tenía que hacer para sobrevivir durante tanto tiempo. Pero estoy trabajando en ello, consistente y conscientemente. Estoy aprendiendo a reconocer cuando estoy siendo disparada y a usar mecanismos de afrontamiento saludables en lugar de cerrarme o autodestruirme. Estoy aprendiendo que merezco amor y respeto y amabilidad, y que está bien esperar esas cosas de las personas en mi vida. Mi relación con la familia Johnson evolucionó en algo realmente especial. Cuando cumplí 18, me preguntaron si quería que me adoptaran formalmente, para hacer oficial lo que ya se sentía verdad en nuestros corazones. Dije que sí, y ahora tengo padres que realmente merecen ese título. Estamos construyendo nuevos recuerdos, saludables, creando la dinámica familiar que siempre deseé, pero nunca pensé que tendría.
Vinieron a mi graduación de secundaria y lloraron lágrimas de orgullo. Me ayudaron a mudarme a mi dormitorio universitario y se aseguraron de que supiera que siempre tenía un hogar al que volver. Escuchan cuando necesito hablar y me dan espacio cuando necesito procesar cosas por mi cuenta. No son perfectos, porque nadie lo es, pero son buenos y amables y solidarios, y eso hace toda la diferencia. En cuanto a mis padres biológicos, no tengo contacto con ellos y no planeo cambiar eso. Me escribieron cartas desde prisión algunas veces, pero elegí no leerlas. Mi terapeuta y yo lo discutimos, y acordamos que no les debo perdón o reconciliación, que proteger mi propia paz y salud mental es más importante que mantener una relación con personas que me lastimaron. Quizás algún día me sienta diferente, pero ahora mismo, mantener ese límite es lo que necesito hacer por mí misma. Y eso está bien. La sanación no requiere perdón, a pesar de lo que algunas personas puedan decir. Requiere honestidad, autocompasión y el valor de seguir adelante incluso cuando es difícil. El sistema legal no es perfecto, y sé que mi caso tuvo un resultado inusualmente positivo. Muchas víctimas de abuso no obtienen la justicia que yo recibí. Muchos no son creídos, o sus casos son desestimados, o son devueltos a situaciones peligrosas. Es por eso que trato de usar mi plataforma y mi historia para abogar por mejores protecciones para los niños, por más capacitación para reporteros obligatorios, por reformas legales que faciliten que los niños sean escuchados y creídos. Hablo en conferencias y escuelas y eventos comunitarios, compartiendo mi experiencia con la esperanza de que pueda inspirar cambio o dar valor a alguien que lo necesite. Uno de los momentos más poderosos en mi viaje de sanación vino cuando recibí un mensaje de una chica que había visto una de mis entrevistas. Me dijo que mi historia le dio el valor para reportar su propia situación abusiva y que ahora estaba a salvo y recibiendo ayuda. Leer su mensaje, saber que mi dolor había sido transformado en algo que ayudó a alguien más a escapar de su propio dolor, fue increíblemente significativo. Me recordó por qué elegí hablar públicamente sobre mi experiencia, a pesar de lo incómodo y vulnerable que me hizo sentir. Si mi historia puede ayudar incluso a una persona, entonces vale la pena. He aprendido que la sanación no es lineal. Hay días buenos y días malos, pasos adelante y pasos atrás. Hay momentos cuando me siento fuerte y capaz y orgullosa de cuán lejos he llegado, y otros momentos cuando me siento rota y asustada y me pregunto si alguna vez estaré realmente bien. Pero ambas cosas pueden ser verdad al mismo tiempo. Puedo estar sanando y todavía luchando. Puedo estar avanzando mientras todavía cargo cicatrices del pasado. El progreso no se trata de borrar lo que pasó o pretender que no me afectó. Se trata de aprender a vivir con ello, de integrarlo en mi historia sin dejar que controle toda mi narrativa. La pregunta que la jueza hizo ese día en el tribunal, esa pregunta simple pero profunda sobre motivación, cambió mi vida. Cortó a través de todo el ruido y la manipulación y llegó al corazón de lo que realmente importaba. ¿Por qué alguien mentiría sobre algo así? ¿Qué ganarían? La respuesta, por supuesto, era nada. Nada excepto que la verdad fuera reconocida, que se hiciera justicia y la oportunidad de una vida mejor. Esa pregunta validó todo lo que había estado tratando de decir, todo por lo que había estado luchando. Mostró que alguien en el poder estaba realmente pensando críticamente sobre la situación, en lugar de solo aceptar la actuación superficial que mis padres presentaban. A veces pienso en cómo sería mi vida si no hubiera hablado, si me hubiera quedado en silencio por miedo o vergüenza, o la creencia de que nadie me creería de todos modos. Probablemente todavía estaría atrapada en esa casa, todavía soportando abuso, todavía teniendo mi espíritu aplastado un poco más cada día, o tal vez hubiera terminado como algunas víctimas de abuso, que no pueden soportarlo más y toman decisiones trágicas para escapar de su dolor. Hablar salvó mi vida, literal y figurativamente. Fue lo más difícil que hice jamás, pero también fue lo más importante. Y quiero que cualquiera que esté sufriendo en silencio sepa que tu voz importa, tu verdad importa, y mereces estar seguro, y amado, y respetado. Si estás viendo esto y resonaste con mi historia, quiero que hagas algo por mí. Primero, si encontraste esta historia significativa, o si tocó tu corazón de alguna manera, por favor deja un like en este video. Ayuda al algoritmo a compartir esta historia con más personas que podrían necesitar escucharla. Segundo, suscríbete a Yo lo viví para más historias como esta.
experiencias reales, luchas reales, triunfos reales de personas que han superado desafíos increíbles. Activa la campanita para no perderte ninguna subida, porque cada historia que compartimos tiene el poder de inspirar, educar o ayudar a alguien que lo necesita. Tercero, y más importante, quiero que entiendas algo. Si estás en una situación abusiva ahora mismo, ya sea de padres, parejas o cualquier otra persona, no tienes que sufrir en silencio. Hay recursos disponibles. La Línea Nacional de Abuso Infantil es 1-800-422-4453 y está disponible 24/7. Si no te sientes cómodo llamando, también hay opciones de texto y chat en línea a través de organizaciones como Crisis Text Line y RAIN. Dile a un maestro, un consejero, el padre de un amigo, un entrenador, cualquier persona en quien confíes. Sigue contando hasta que alguien escuche y ayude. Documenta lo que está pasando si puedes hacerlo de manera segura. Guarda evidencia. Escribe fechas y detalles. Toma fotos si hay lesiones visibles. Sé que es aterrador. Sé que se siente imposible, pero no lo es. Tienes más fuerza de la que te das cuenta. Y hay personas que te creerán y lucharán por ti. Y a todos los que están viendo, ya sea que hayan experimentado abuso o no, por favor estén conscientes. Por favor presten atención a los niños y adolescentes en su vida. Noten cambios en el comportamiento, lesiones inexplicables, señales de miedo o ansiedad o retraimiento. Si algo se siente mal, hagan preguntas. No simplemente acepten explicaciones fáciles, especialmente si esas explicaciones vienen del potencial abusador. Sean la persona que nota, que se preocupa lo suficiente como para mirar más profundo, que cree a los niños cuando dicen que algo está mal. Literalmente podrían salvar una vida. Mi historia tiene un final relativamente feliz, pero no tenía que resultar así. Solo lo hizo porque encontré el valor de hablar, porque tuve una abogada que me creyó y luchó por mí, porque encontré una jueza que vio a través de las mentiras e hizo las preguntas correctas, porque la evidencia apoyó mis afirmaciones y porque el sistema legal, por una vez, funcionó como se supone que debe, pero sé que ese no es siempre el caso. Sé que hay innumerables otras víctimas que no son tan afortunadas, que no obtienen justicia, que todavía están atrapadas en situaciones terribles, y mi corazón se rompe por ellas. Es por eso que sigo contando mi historia, sigo abogando, sigo tratando de hacer una diferencia de cualquier manera que pueda, a cualquiera que haya sobrevivido a abuso, que haya luchado por su verdad y ganado, o que todavía está luchando. Te veo, te creo. Tus experiencias son válidas. Tu dolor es real, y mereces toda la sanación, apoyo y felicidad del mundo. Nunca dejes que nadie te haga sentir que lo que te pasó fue tu culpa, o que hablar estuvo mal. Eres valiente, eres fuerte, y eres digno de mucho más que la crueldad que soportaste. Sigue adelante, sigue sanando, sigue construyendo la vida que mereces, y sabe que hay toda una comunidad de sobrevivientes ahí fuera que entienden y que te están animando. Muchísimas gracias por ver mi historia y por tomarte el tiempo de realmente escuchar y entender lo que pasé. Por favor, deja un comentario abajo, compartiendo tus pensamientos, tus propias experiencias, si te sientes cómodo, o simplemente déjame saber que estuviste aquí y que esta historia importó para ti. Creemos una comunidad de apoyo donde las personas puedan compartir sus verdades sin miedo al juicio. No olvides darle like a este video, suscribirte a Yo lo viví y activar las notificaciones para que puedas continuar siguiendo estas poderosas historias de valor, supervivencia y esperanza. Recuerda, tu verdad importa, tu voz importa, y nunca estás solo. Mantente fuerte, y te veo en el próximo video.